Historia del pensamiento económico, el mercantilismo. El periodo del tiempo en el que nos situaremos es más o menos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Para entender el mercantilismo no basta solo con tener presente el periodo de tiempo, sino que es importante reconocer unos sucesos que dieron origen a esta etapa. Antecedentes históricos. Previo al nacimiento del mercantilismo, el mundo se encontraba frente a cambios políticos, económicos, sociales y religiosos que marcan el terreno para esta primera fase del capitalismo. El mundo estaba en una transición de la época medieval a la época moderna. Aunque tal cambio no se dio de manera uniforme en toda Europa, fue un proceso dado en unos momentos diversos. Con la imprenta de Johann Gutenberg se desarrolla el estímulo de la libertad de discusión por el afán de leer que provocó tal invento. La vida económica comienza a transformarse con la caída de la Iglesia Católica. Los comerciantes pasan a tener un papel de gran importancia en el orden de la vida económica. Se comienza el ciclo dinero-mercancía-dinero, es decir, un tráfico con fines de lucro. Gracias a este desarrollo se logra la acumulación de capitales y surgen los banqueros como participantes profesionales del crédito. Los comerciantes se vuelven un apoyo para los señores de gran influencia y estos, centralizando su poder, dan origen a las monarquías nacionales. Con estas condiciones nacen las economías nacionales y con ello el poder de las principales casas reinantes de Europa. Con las mejoras en la navegación se logran descubrimientos de rutas comerciales y tierras que hasta entonces eran desconocidas, lo cual aumentó la esfera geográfica, haciendo más extensas las operaciones comerciales e incrementando así el comercio mundial. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda fundaron extensos imperios coloniales. Con la llegada de metales preciosos a Europa, se incrementa el nivel de precios, dando origen a la famosa revolución de precios. Con toda esta serie de acontecimientos, la visión de la economía se vuelve mucho más compleja y empieza a entenderse como un sistema con leyes e interrelaciones. El mercantilismo es considerado un conjunto de ideas dominantes durante la primera fase del capitalismo, cuando comenzaban a desarrollarse los mercados laborales libres en Europa. Es considerado como un movimiento esencialmente nacionalista que concede importancia al Estado y considera la riqueza como acumulación de metales preciosos. La riqueza nacional. En esta época se da el supuesto de que la riqueza es el valor supremo para el hombre. Por lo tanto, los mercantilistas se preocuparon por analizar las condiciones de su desarrollo y convierten la riqueza en un objetivo de la vida social. Comienzan a conceder gran importancia a los metales preciosos, estimando que el dinero que circula en el país debe ser en grandes cantidades, ya que esto significaba el enriquecimiento de la nación. De modo que el fin de la economía se convirtió en la acumulación de metales preciosos, fruto de la explotación minera o del comercio. Con esta transición de una economía de trueque a una economía de dinero, donde surge el patrón oro como unidad de medida, medio de cambio, unidad de acumulación, nace un interés por la acumulación de tales metales. Los requerimientos del rey en pro de un ingreso estable y creciente se facilitaba más a medida que los impuestos consistían cada vez menos en pagos en especie y cada vez más en pagos en dinero. Estos ingresos seguían aumentando debido a que los reyes comenzaron a gravar el comercio y además la colonización con derechos por conceder privilegios a compañías comerciales y por otorgar monopolios. Gracias al desarrollo de la industria y el comercio, la introducción de sistemas de salarios y la rápida afluencia de oro y plata procedentes de América, se generó que los metales preciosos adquirieran una importancia asombrosa, y así comienza a medirse la riqueza nacional por la cantidad de metales preciosos que tenga un país. Esta expansión del comercio se debió a un crecimiento correspondiente de la cantidad de dinero en circulación, para lo cual los mercantilistas formularon la teoría cuantitativa del dinero. Con estas condiciones, los estados comienzan a prohibir la salida de metales preciosos para que se mantuviera así el dinero en circulación, y en caso de realizar importaciones no se podían pagar con oro o plata, sino que debían intentar intercambiar por otros bienes nacionales para conservar así sus metales. Otra de las razones por la cual se dieron tales provisiones fue por el supuesto de que la riqueza total nacional era fija, lo cual los llevó a pensar que para aumentar la riqueza y el poder lo conseguirían a expensas de otra, es decir, que la pérdida de un país era la ganancia de otro.
Con los controles que llevan los países de las entradas de metales preciosos nace la balanza de cambios. El rol del Estado en la economía. Una característica de esta etapa es que aparecen los estados modernos donde se sustituyen los lazos de fidelidad que unían a los vasallos y a los siervos con sus señores por unos sentimientos patrióticos, lo cual se extendió por Inglaterra, España, Francia, Alemania, Flandes y Escandinavia. Luego de esto, el papel central del Estado se vuelve indispensable para romper los obstáculos feudales al comercio, a las libertades individuales de contratación, a la dinámica de las ciudades con sus fábricas incipientes y además para respaldar la expansión comercial y colonial en ultramar. Es decir, que los comerciantes requerían un Estado fuerte que defendiera sus intereses, además que consideraban que la ganancia del comerciante tenía que ver con el fortalecimiento de la nación. Y esto porque consideraban que debería existir una intervención gubernamental que incentivara la producción en la economía nacional para fomentar las exportaciones. Además que el Estado debía establecer gravámenes proteccionistas sobre los bienes manufacturados procedentes del exterior, para así desincentivar las importaciones, ya que éstas solo eran aceptadas cuando se traían materias primas baratas para producir bienes manufacturados en el país y venderlos más caros en el exterior. Por estas razones, el Estado pasa a tener un rol de primer orden en la dirección y realización de la política económica, que procura emancipar a la nación de toda la dependencia del exterior mediante el establecimiento de industrias esenciales, el descubrimiento de nuevas técnicas de fabricación, entre otras. Por tanto, el Estado aumenta su fuerza favoreciendo el enriquecimiento de los ciudadanos. Importancia de la balanza comercial. Como se dijo anteriormente, los primeros mercantilistas definieron la riqueza en función de la cantidad de metales preciosos que poseían. Por esta razón, apoyaban una balanza comercial favorable, ya que generaría entradas de metales preciosos en la economía nacional. Es decir, los mercantilistas llamaban favorable a una balanza comercial con superávit y desfavorable a una con déficit. Creían conveniente que las exportaciones de bienes de un país fueran mayores que sus importaciones. Consideraban que el exceso de exportaciones sobre las importaciones debía ser pagada por el resto del mundo en oro y plata, lo cual haría aumentar la reserva de metales preciosos en el país. Los mercantilistas creían que era ideal importar materias primas de los países atrasados y exportar en cambio los productos elaborados, es decir, lograr unas exportaciones netas con valor agregado. De esta manera, un superávit indicaba para ellos un indicador de la ampliación neta del mercado mundial para las manufacturas del país y por consiguiente del grado del desarrollo de la industria nacional. De acuerdo con esto, para ellos impulsar un sistema basado en la exportación de manufacturas y la importación de materias primas llevaba al objetivo de un crecimiento dinámico de la industria. Por otra parte, la acumulación de metales preciosos bajo el esquema del comercio como producto de superávit sería el impulso de la industria nacional por la ampliación neta del mercado mundial para sus productos. Importancia del mercantilismo para el desarrollo de los países. Algunas de las características dadas en el mercantilismo lograron que los países tuvieran un bienestar y progreso que hasta ese entonces se lograba por primera vez, muchas de estas relacionadas con controles y el papel del Estado para lograr este desarrollo, como lo fueron la intervención estatal para dirigir y regular los bienes de la nación, el proteccionismo estatal con estímulo al capital, los sistemas de política de comercio exterior y el estímulo al comercio y a la industria. Es decir, que con el papel que se le da al Estado como una unidad económica y política natural, se convierte en una fuente principal de la prosperidad económica. Elementos que siguen hoy presentes en la economía del siglo XXI. Hoy en día podemos considerar que continúan vigentes elementos como lo son las situaciones de la balanza comercial, ya sean los déficits o superávits, la consideración del dinero como la forma de riqueza más fácilmente cambiable, la eficiencia firme en la eficacia del gobierno para lograr fines apetecidos por medio de legislaciones, el aumento en número de poder y riqueza de los propietarios capitalistas, donde los negocios alcanzan una importancia jamás lograda antes, lo cual perdura desde entonces en menor o mayor grado en los países capitalistas. Conclusiones. Los mercantilistas dieron grandes contribuciones al término de intercambio, con las
con las recomendaciones de artificios comerciales para facilitar el comercio. Hicieron hincapié en el uso liberal de las letras de cambio, el establecimiento de bancos de depósito y acumulación, la